no nos vamos a tardar mucho, nada más va a ser un tiempecito. ¿Sí se acuerdan la última vez que estuvimos estudiando la Escritura? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué fue lo último que vimos? Vimos la parábola del sembrador, ¿sí se acuerda? Vimos cómo el ejemplo es de 4 terrenos, 4 tierras que son similares al corazón del hombre. Y esto el Señor empezó a hablar por parábolas después de que de Mateo hasta el capítulo 11, el capítulo 12, la gente no ha querido, la gente no ha aceptado que Él es Dios, la gente no cree que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. El pueblo no ha creído que Él es el Cristo, que Él es el ungido de Dios. Ya estamos llegando en las mañanas en Juan capítulo 12, en donde ya están buscando directamente cómo prenderle para matarle. Y en Mateo, después del capítulo 12, vemos Mateo narra esta historia, y hasta ahí vemos un rechazo. Incluso se da la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dicen que el Señor Jesucristo tiene demonios y la gente no ha querido aceptar el mensaje. El Señor empieza a hablar por medio de parábolas, y vimos la parábola del sembrador, vimos cuál es el propósito de las parábolas. Hoy vamos a ver un pasaje de aquí mismo que es muy corto y que nos lleva a considerar nuestra vida como cristianos, nuestra vida como iglesia, aún en el mundo, y nos lleva a considerar lo que el Señor Jesucristo está hablando, que no lo está hablando un hombre cualquiera, sino lo está hablando Dios mismo. Nos está hablando acerca de lo que acontecerá al final del tiempo, y nos habla de un tema que en ocasiones se ha quitado ya de la iglesia. En ocasiones ya no se toca. Hoy lo tocaremos, no es nuestro propósito espantar a nadie, pero el Señor Jesucristo lo dijo. Y en ese sentido vamos a considerar esta parábola. Casi la vamos a ir leyendo, creo que no es muy difícil de que entendamos. Así es que pues vamos a poner atención un ratito. Yo espero que sea muy breve. Entonces, Mateo 13, 24. Mateo 13, 24 dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es la parábola del trigo y la cizaña. Quiero comentarles antes de que iniciemos que está hablando aquí de algunas cosas que muchos han interpretado o que han pensado, y creo que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de las parábolas. Hay cosas que sí se aplican, otras no se aplican. Hay algunas gentes que hablan de que al final del tiempo nosotros vamos a estar
viviendo aquí con los animalitos y que todo va a estar muy bonito y que todo va a ser, vamos a jugar con los leones. ¿Sí han escuchado esas historias de gente que anda anunciando eso? Bueno, esta parábola nos muestra de que va a llegar un tiempo en donde se va a separar el trigo y la cizaña, de un tiempo final. Entonces, para esas personas que andan anunciando eso, pues esta parábola nos muestra que va a haber un tiempo final, va a haber un juicio final, va a llegar el tiempo en el que el trigo y la cizaña van a ser separados. ¿Cuál es el otro punto que no tenemos que perder de vista? Esta parábola se referirá a la iglesia. O sea, esto que se aplica aquí y que habla el trigo y la cizaña, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la iglesia o al mundo en general? Porque luego hay quien me ha dicho, miren, cuando hay un problema en la iglesia, luego hay quien me ha dicho, pero es que dice la Biblia que es necesario que el trigo y la cizaña estén juntos. Y uno dice, a ver, vamos a ver qué dice la Escritura. Eso es, y dicen, entonces no podemos hablarle fuerte a alguien o decirle incluso que hablarle con disciplina, porque o qué tal si se va y vamos a arrancar la cizaña, pero y también se va a afectar el trigo. ¿Sí se refiere ese pasaje a esto? A mí me han dicho, porque a veces uno dice, pues es que ya no sé qué hacer, qué tal si por querer quitar la cizaña afecto el trigo. ¿Sí será eso en la iglesia? Tenemos que considerar bien y tener cuidado a qué se refiere esta parábola. ¿Cómo? ¿Se refiere a qué? Al juicio final. Y varias veces me he encontrado con hermanos que dicen, es que en la iglesia es necesario que esté el trigo y la cizaña. Está bien, no quisiera decir que no, pero creo que este pasaje se está refiriendo a que va a haber un juicio final. Va a haber un juicio final. Y si este pasaje se está refiriendo a esto, Jesús contradeciría muchas partes de la Escritura, en donde dicen que en la iglesia tiene que haber ¿qué? Disciplina. Si no, Jesús está contradiciendo muchas partes de la Escritura. Si en la iglesia tenemos que hacer cada quien lo que quiera y como no tenemos que separar el trigo y la cizaña, pues puede haber en la iglesia. Ahora, vamos a ir viendo esto. Y no quiero decir que no haya quien es trigo y quien es cizaña, pero este pasaje se refiere más al fin de los tiempos, a un juicio final. Que en ocasiones lo aplicamos a la iglesia un poquito mal aplicado, a veces nosotros los que hemos entendido así. Pero miren, el Señor Jesucristo da la explicación de esta parábola. Ahí mismo en el 13:36, ¿sí van conmigo? Si tienen duda, con toda libertad, y si tienen comentarios, con toda libertad. 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, los discípulos le dijeron, explícanos la parábola. ¿Sí se acuerdan cuál es el privilegio de un discípulo, de alguien que está cerca con Jesús? Es que el Señor siempre le va a explicar las cosas. Esto no es para los que no quieren, ¿verdad? Dice que hablaba en parábolas para que oyendo no oyeran y viendo no vieran. Pero para los que tienen anhelo por Jesús, para los que van a donde está Él, incluso para los que están ahí en donde Él está en todo momento y en todo tiempo, esto es para los que están cerca de Él. Y dice, explícanos. Los discípulos le dicen, explícanos esta parábola de la cizaña. Y ahí el Señor lo va a explicar. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. O sea, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. El campo es el mundo. ¿El campo cuál es? ¿O es la iglesia? El campo es el ¿qué? El mundo, cristianos y no cristianos. ¿Quién en este
en esta ocasión la semilla no va a ser, vamos a ver cuál es la semilla, ¿no? Cuál es ese trigo. Por eso aquí el Señor va a empezar a explicar esta parábola. Por eso les digo que no nos vamos a tardar, el Señor ya la explicó aquí. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quién es él? Los hijos del reino. O sea, en esta parábola la semilla no es la palabra, ¿verdad? La semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino, ¿no? Dice, la semilla, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así es que está hablando en un sentido general en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Está hablando de la iglesia? No está hablando de la iglesia, está hablando de los hijos del reino que son la buena semilla y los hijos del diablo que son la cizaña. En un sentido general se está refiriendo a todo el mundo, a todo el mundo. Nosotros, dijo el Señor Jesucristo, que somos la luz de ¿qué? Del mundo. Hace un momento yo les decía que el Señor Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que ahí en donde estén ellos, que tú los guardes. Ora el Señor por los que han creído. Pero ¿en dónde estamos? En el mundo. Y en el mundo hay quien es hijo de Dios y hay quien no es hijo de Dios, sino es hijo. Ahora, yo no digo eso, porque hay quien dice, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Entonces, esta parábola se está refiriendo a todo el mundo. En el mundo hay hijos de Dios y en el mundo hay hijos del diablo, aunque se oiga fuerte. Pero yo no lo dije. Es algo que tenemos que considerar y que entender. Que el Señor está hablando en un pasaje, porque va a haber un día en que el Señor va a juzgar a todos. Es un pasaje que habla del final de los tiempos. Es un pasaje que habla que tengamos cuidado realmente. Y que la pregunta importante es, ¿somos trigo? ¿Somos buenas semillas? ¿Somos hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra tarea en este mundo? Ahorita vamos a ir viendo. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? ¿Quién es? Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? ¿Y quién vino a sembrar esa semilla? El diablo. ¿Quién vino a hacer que el hombre cayera? ¿Quién es el único que está buscando que el hombre tome una decisión en la cual esté alejado de Dios? O sea, Dios crea al hombre, está el mundo, Dios lo ha creado con un propósito al hombre, pero viene el enemigo y pone ¿qué? La mala semilla. Pone que el hombre tome malas decisiones, que el hombre viva alejado de Dios. El enemigo ha sembrado esto. ¿Y lo sigue haciendo? Lo sigue haciendo. De manera, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Ahí dice, la siega ¿cuándo es? Es el fin del siglo, o sea, es el fin del tiempo. Va a haber un tiempo en que el Señor va a venir por su iglesia, o va a haber un tiempo en el que usted y yo estemos delante del Señor, y el Señor nos va a juzgar, y el Señor va a dar a cada uno conforme a lo que nosotros hicimos. Si fuimos cristianos, conforme a nuestras obras, y si no aceptamos nunca el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, va a haber un juicio. Entonces dice, ¿la siega cuándo es? ¿A qué se refiere? La siega es el final del tiempo. Va a haber un día en que va a haber un juicio final. Y a veces aquí es donde en ocasiones me da mucha tristeza ver cómo la iglesia incluso se olvida de esto. La iglesia piensa que aún la muerte, que aún el juicio final es un día muy lejano. No, todos los días llegan. Yo varias veces le he dicho a usted, todos los días llegan, y va a llegar un día en que usted y yo estemos delante de Dios y el Señor
va a hacer un juicio. El Señor nos va a juzgar y nos va a decir, a ver, Carlos, ¿qué hiciste? O sea, ahora, hay una característica aquí en esto. La cizaña y el trigo son muy parecidas. Son muy parecidas. De hecho, si usted ve en un campo, usted no puede identificar cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Solamente cómo lo podemos diferenciar. Por el fruto. Porque la cizaña es igual que el trigo, pero cuando usted lo abre, ¿cómo está por dentro? Está vano, no hay nada. Pero cuando hay un trigo que sí es verdadero trigo, usted lo abre y ¿qué hay? Ahí está el granito, ¿verdad? Está dando ese fruto. Ahorita estamos en el mundo y solamente Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe realmente si somos trigo o somos cizaña. Pero va a llegar un día en que el Señor va a pasar nuestra vida y nos va a juzgar y nos va a decir, a ver, ¿cuál fue el fruto que diste? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué fruto estuviste dando? Y si yo di un fruto realmente que mostrara que soy trigo, creo que hay frutos en la Escritura que muestran cuáles son los frutos que Dios quiere que nosotros demos como trigo. Pero va a haber alguien, porque hay gente que dice, pues es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero el Señor va a ver ese fruto y va a ver que no hay fruto ahí. Y parece que hay gente que no hace nada malo, ¿verdad? Y hay gente que dice, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo ni necesito ir a la iglesia. Bueno, su fruto se va a ver. Lo que hace que nosotros veamos qué es trigo y qué es cizaña, ¿qué es? El fruto. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿De qué está hablando entonces esta parábola? Va a haber un momento, va a haber un tiempo en que el Señor separe el trigo de la cizaña. No está hablando de la iglesia, está hablando de ¿qué? Del mundo. Dice, el campo es el mundo. Ahora, quiero que leamos en Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Y que vayamos considerando, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La evidencia de que alguien es trigo es porque hay fruto. Primera de Juan 3:10, alguien que le dé lectura, si lo tiene. ¿En qué se manifiestan los que son hijos de Dios? Dice, en esto se manifiestan los que son hijos de Dios. ¿Los que qué? Los que hacen justicia. Los que aman ¿a quién? A su hermano. Allí está hablando de en qué se manifiestan los que son hijos de Dios. No me voy a detener, lo vamos a ir leyendo. Solamente apunté estos textos porque dice aquí, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿En qué se manifiestan quién es hijo de Dios o quién es hijo del reino? Lo acabamos de leer. ¿En que qué? ¿Hacen justicia? ¿Qué más? ¿Aman a su hermano? Dice, en esto se manifiesta. Si esto está el fruto en usted, bueno, podemos decir que somos hijos de Dios. Luego hay otro pasaje en 2 de Corintios 5:14.
Segunda de Corintios 5:14. No pierdan su pasaje de Mateo porque lo vamos a estar viendo. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí es eso, verdad? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿En qué nos damos cuenta que alguien es hijo de Dios? Que es trigo. Que ya no vive para sí, sino para quién vive. Para Dios. Hay quien todavía vive para sí y le gusta estar viviendo para sí, todavía le gusta estar viviendo solamente para satisfacerse y le importa todo solo para él y solo para él y solo para él. Cuando usted ve a alguien que solamente vive para estar importándose por él nada más, usted saque cuenta si somos trigo o no estamos siendo hijos de Dios. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Me gusta mucho el verso 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Porque acuérdense que en el pasaje que leímos anteriormente dijimos, el trigo, el que es hijo de Dios, ¿qué hace? Justicia y ama ¿qué? Ahora, aquí Corintios dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué puse este texto? Dice, de manera que ya no, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque mire, es muy fácil amar a alguien, a un familiar. Dice, pero Pablo dice, de manera que nosotros ya no conocemos a nadie según qué. No tiene que ver con que usted sea mi familia para que yo lo ame. No tiene que ver con que usted sea mi hermano, mi primo, mi pariente para que yo lo ame. Según la carne, dice, de manera que ya no conocemos a nadie según la carne. ¿Sabe qué es lo que nos lleva a amarnos? Cristo. O sea, no puede ser que si nosotros hemos conocido a Cristo, todavía nos estemos conduciendo así. Dice Pablo, de manera que ya no conocemos a nadie según la carne. Y aún dice, aún si a Cristo lo conocimos, ya no lo conocemos así. Porque ahora en Cristo no necesita usted ser mi pariente. Ahora en Cristo no necesita usted hacer cosas buenas para que me caiga bien. Ahora yo lo conozco a usted a través de Cristo. Y Cristo es el que me lleva a amarlo. Cristo es el que me lleva a valorarlo. Ahora yo los conozco a ustedes a través de ¿quién? Imagínense si yo solamente me muevo por mi sentimiento carnal, ¿a dónde vamos a ir? Por eso el primer pasaje que leímos de Primera de Juan habla, los que son hijos de Dios son justos. Los que son hijos de Dios aman ¿a quién? ¿A su hermano? ¿Según la carne? No, es a través de Jesús. O sea, no, miren, nadie de ustedes puede hacer algo para que yo lo ame. De hecho, ni lo tienen que hacer. ¿Saben quién es el que me lleva a amarlos? Cristo. Y según la carne, ustedes no son ni mis parientes, ni son los más cercanos, porque a veces nos movemos así. Como es mi pariente, este sí lo apapacho. No, o sea, dice Pablo, ya no es según la carne. Es según a través de ¿quién? De Cristo. El que es trigo, se nota este fruto, ¿verdad?
Ahora, apunté estos versos, aunque apunté otros, solamente voy a ir leyendo. Volvamos a Mateo 13, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Ya vimos unos pasajes. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Quiénes son los hijos del reino? Los que han aceptado, los que han recibido el perdón de pecados, los que han recibido la salvación a través de Jesucristo. Esos son hijos de Dios. Esos son trigo. Y no es algo que yo esté inventando, no es algo que yo los quiera convencer. El Señor Jesucristo, vamos a leer unos pasajes. El Señor les habla muy fuerte a aquellas personas que no lo quisieron aceptar, que no lo quisieron recibir, que no quisieron reconocer que era el único que podía enseñorearse en sus vidas y que era el único que nos vino a dar libertad, que nos vino a dar paz, que nos vino a dar salvación. La gente no lo quería aceptar. Ahora, entonces dice, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Vamos a ver unos versos. Juan 8:44 dice: las cizañas son los hijos del malo. Ahora, esto pudiera parecer fuerte. Pero es muy triste que hoy en las iglesias ya no se predica en que va a haber un día en que el Señor Jesús nos va a juzgar. Muchas veces le he dicho y se lo vuelvo a repetir. Una vez me invitaron a predicar a un lugar y me dijeron que no les hablara del infierno ni que les hablara del pecado y que les hablara del amor. Pero no podemos ignorar lo que ha dejado el Señor en la Escritura. Y esto que estamos viendo no es algo que yo se los quiera enseñar para que los quiera espantar. El Señor Jesucristo lo enseñó y puso una parábola y le dijo: va a haber un tiempo en el cual va a haber un juicio final. Y entonces, ¿quién va a ser echado al lago de fuego? Y dice: ahí será el lloro y el rechinar de dientes, el crujir de dientes. Aún yo pensaba, aquellas personas que no aceptaron el señorío de Cristo en sus vidas, yo no sé si van a estar rechinando los dientes por coraje, o no sé si porque realmente estén enojados. Porque ¿quién rechina los dientes? ¿Quién rechina los dientes? Bueno, van a decir ustedes: yo nomás cuando estoy dormido. No. Alguien que está enojado, ¿no? Por eso dice el Señor: ahí va a ser el lloro. Algunos que no van a sentir tristeza, sino van a estar en contra todavía del Señor, creo que van a estar rechinando los dientes, no tanto porque estén sufriendo, sino porque aún ahí van a estar rechazando al Señor. Porque es algo que aún como iglesia a veces nos olvidamos y no estamos conscientes de que un día vamos a estar delante del Señor y que un día el Señor va a venir y que aún los que estuvimos en Él dice que vamos a resucitar y vamos a ser juzgados. Pero aún los que no estuvieron en Él van a tener un juicio final. A veces la iglesia se olvida de esto porque nos parece fuerte, porque no queremos que nos hablen del infierno, porque no queremos que nos hablen de que el Señor, miren, acabamos de leer un salmo y dice que Dios conoce ¿qué? Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce cuando nos sentamos, Dios conoce cuando nos paramos, Dios conoce nuestros pensamientos. Y cuando llegue el tiempo final, el Señor nos va a poner ahí y nos va a decir: mira, Carlos, tú hablaste esto. Dice ahí que antes de que yo hable, Él conoce ¿qué? Lo que yo voy a hablar. Y no podemos decir que no va a haber un tiempo y un momento en el que estemos delante del Señor y el Señor nos esté juzgando. Ahorita el Señor es fiel, tiene misericordia, el Señor es compasivo y el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y aún ahorita el Señor está en su misericordia dándonos la oportunidad a todos, aún hasta los de allá afuera. Por eso en esta parábola el Señor le dicen: arrancamos la cizaña, y dice: no, déjenla ahí. ¿Sí se acuerdan cuando los discípulos le dicen: oramos para que les mande fuego? Y dice el Señor: no, ustedes no entienden nada. Nosotros no podemos pedir al Señor que ahorita los destruya. El Señor está dando tiempo a que la gente, a que el mundo, a que nosotros mismos aún consideremos cuál es nuestro caminar. Ahorita el Señor
¿Creen ustedes que Él está? Hay gente que incluso se burla y que dice, bueno, dicen que el Señor va a venir. ¿Y cuánto? Ya pasaron 2000 años y no regresa. Y dice que no tengamos su venida por tardanza. ¿Qué es lo que Él quiere? Darnos una oportunidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero de que va a haber un juicio final, lo va a haber. Esta parábola está hablando de ese tiempo, de ese juicio final. En Juan 8:44, el Señor habla de la cizaña, de los hijos del malo. De los hijos del malo. Déjeme buscarlo, espérame. Juan 8:44. Dice, vosotros, miren, es una historia que no la vamos a ver, pero aquí están rechazando al Señor Jesús. Los que estamos en la dominical ya estudiamos este capítulo, ¿verdad? Es un pasaje donde lo han rechazado a Jesús. Juan 8, si usted lo lee, están ahí, empieza desde la historia de la mujer que es sorprendida en adulterio. El Señor Jesucristo dice, vete y yo te condeno. Sigue la historia. Y luego el Señor les habla, pero al Señor no lo reconocen, lo ofenden, lo rechazan, y va a llegar el punto, ya llegamos al capítulo 12 de Juan, en donde dice, ahora sí ya buscaban la forma de cómo matarlo. Pero en el 8:44, quisiera desde el 31 para que viéramos, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor aún les está ofreciendo una libertad, y aún les está ofreciendo que sean libres de la esclavitud del pecado. Y ellos dicen, nosotros no somos esclavos de nada. Y sigue, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El Señor Jesucristo les dice, ustedes procuran matarme, porque ustedes no aceptan mi palabra. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dice, yo les he hablado la verdad. Yo, en otras palabras, el Señor les dice, yo les estoy dando oportunidad de que sean libres. Quiero hacer una obra en ustedes y ustedes quieren matarme. Pero ahora procuráis matarme a mí. El 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, si realmente ustedes fueran hijos de Dios, entenderían mi mensaje. ¿Se dan cuenta cómo hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios? Y ustedes los ven que andan en vicios, que andan en fornicación, que andan en adulterio. Y uno dice, si realmente todos somos hijos de Dios. Lo está diciendo el Señor Jesús, yo no lo estoy diciendo. Dice, si ustedes fueran hijos de Dios, entenderían el mensaje de la palabra, entenderían lo que yo les hablo. Pero como ustedes no son hijos de Dios, ¿quién es vuestro padre? Dice el 44, vosotros sois vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, aquí vamos a leer 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Miren, ya se nos fue el tiempo. 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos. Sí, yo reconozco que a lo mejor yo era alguno de estos, pero entonces verdad que no todos somos hijos de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, no malentiendan. Toda la gente dice, todos somos hijos de Dios, y aquí y andan fornicando, andan adulterando, andan en un vicio, andan haciendo todo lo que el Señor Jesucristo les dijo. Si ustedes, yo fuera su padre, quisieran hacer y entenderían lo que yo les digo, pero ustedes quieren hacer solamente sus deseos, y si hacen sus deseos, en Corintios dice, no se confundan, nadie que sea así va a entrar en el reino de Dios, nadie que sea así es hijo de Dios. A lo mejor parece fuerte, y por eso se los repito, hay gente que dice, pues que todos somos hijos de Dios. Si eso es lo que dice el Señor Jesús, yo no lo digo. No es lo que yo, o no es lo que se piensa en esta organización, no, es lo que dice Dios. Dice, no erréis, no se engañen, no es verdad eso. Nadie que haga esto va a entrar al reino de los cielos. Nadie que practique esto es hijo de Dios, porque si fueran hijos de Dios, el Señor se los dice en Juan 8, harían las cosas de mi Padre. Pero ustedes quieren matarme, ¿ustedes creen que son hijos de Dios? Le dice, aquí en Corintios nos está diciendo, no se confundan, no malentiendan, no es cierto eso. Porque el Señor en la parábola está diciendo, los hijos de Dios son ese trigo, los hijos del malo son estos. Pero va a llegar un día al final, y dice que vinieron y le dijeron a este hombre, regresamos a nuestra parábola y vamos a ir terminando ya. Ya se nos fue el tiempo, solamente nos vamos a ir muy rápido. Si hay dudas, con toda libertad pueden preguntar. Mateo 13, volvemos a Mateo 13, 36, 37. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Cuándo va a ser la siega? El fin del siglo. De manera que, ¿y los segadores son quién? Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. O sea, yo no puedo hacer ahorita, hacer algo contra alguien, contra la gente, decir, Señor, arrancamos eso, lo quitamos de aquí. No, yo no. Dice el Señor, ahí déjalo. En el mundo tiene que estar el trigo y tiene que estar la cizaña. Va a llegar un día en el juicio final en que sus ángeles van a venir y entonces sí, van a apartar ¿a quién? Al trigo, y van a apartar, y el Señor es el que va a juzgar. El Señor es el que va a hacer esa separación. Y ahí usted y yo vamos a pasar. Yo a lo mejor ahorita estoy aquí muy bonito, ¿verdad? De corbata, pero un día voy a estar delante del Señor y el Señor me va a decir, tú hablaste esto y tú dijiste esto y yo no te dije que hablaras eso. Incluso va a haber alguien que diga, pero yo predicaba, pero yo hacía esto. ¿Y qué va a decir el Señor? No te conozco, no sé quién eres.
Ahí sí entonces va a ser cuando va a ser separado el trigo y la cizaña. En este tiempo, ¿cuál es la tarea entonces de nosotros como iglesia, si es que somos trigo? Ser luz, ser la sal. Yo no puedo ahorita en el mundo decir, pues Dios, que descienda fuego y que los queme. No, el Señor dice no. Va a llegar un tiempo en que el Señor va a enjuiciar, va a llegar un tiempo en que el Señor va a juzgar. Usted y yo sabe, cada uno de nosotros sabemos si somos trigo. Cada uno de nosotros sabemos si no hemos estado dando ese fruto. Va a llegar un tiempo en el que el Señor sí nos va a pasar. Y mire, todo el tiempo llega y vamos a llegar a ese momento. Y le vuelvo a repetir estas palabras. Cuando usted era niño, ¿pensaba cuando se iba a casar? ¿Sí o no? ¿No? Yo sí. Y llegó ese tiempo. Yo decía, ¿con quién me iré a casar? Y me casé. Y luego yo decía, ¿y dónde iré a trabajar? Pues empecé a trabajar. Y luego nosotros preguntamos, ¿y cuándo me iré a morir? Usted lo ve lejos, pero va a llegar un día. Usted pensaba, yo ya no quiero que pase el tiempo. Yo digo, ya tengo tantos años, ya estoy medio traqueteadón, pero ya no quiero que pase. ¿El tiempo pasa y llega? Sí. Todo el tiempo llega y se acerca, se va a cumplir. Y el día de la muerte nosotros lo vemos muy lejano, pero va a llegar. A mí me va a llegar ese tiempo, me va a llegar. Y va a llegar el día en que yo esté delante del Señor. Y va a llegar el día en que el Señor diga, esto hiciste, Carlos. Y a veces nosotros nos olvidamos. Así es que esta parábola está hablando que va a haber un día, dice, vamos a terminar, dice, de manera, en el 40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Va a llegar un día en que el Señor va a regresar. Si estaremos con Él, resucitaremos. Si todavía estamos en la tierra, el Señor nos va a arrebatar. Pero va a haber un día que el Señor vendrá y regresará. Y el Señor hará juicio. Hay gente que incluso se burla y dice, ay, eso vienen diciendo desde hace 2000 años. ¿Y cuál juicio? Nunca hay juicio. Yo no lo estoy diciendo y no se lo digo para espantarlo. El Señor Jesucristo lo dijo en esta parábola. Dice, así será en el fin de este siglo. Refiriéndose a que iba a haber un fin. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, el Señor está diciendo, el que lo cree, que lo crea. Y el que no, ¿cómo hacía la gente en ese tiempo? Por eso el Señor habla esta parábola. ¿Cómo queremos estar en aquel día final? Resplandeciendo, porque dice aquí, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero los que no quisieron aceptar lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos ofrece, los que no quisieron considerar su vida, dice que entonces ahí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Este es un pasaje que nos habla para que consideremos nuestras decisiones y que va a haber un día en que vamos a ser juzgados. El mundo también va a ser juzgado y ahí el Señor va a separar. Los ángeles son aquellos que van a venir y van a separar esto. Este es un pasaje que abarca a todo el mundo, no solamente a la iglesia. Un día meditaremos más por qué es que este pasaje no se aplica para decir que no haya disciplina en la iglesia. No tiene que ver con eso, porque hay quien dice,
Es que es necesario que el trigo y la cizaña, ¿se dan cuenta cómo ya entonces nada tiene que ver ese pasaje con eso? Es un pasaje que nos habla de que el Señor volverá, de que Él regresará y de que un día vamos a estar delante de Él y que va a haber un juicio final. Tendríamos que hablar del juicio final, que es todo algo que el Señor quiere que lo entendamos. ¿Cómo queremos nosotros estar un día con Él y resplandecer como el sol y decirle: Señor, pues no fue tan fácil y sé que hubieron muchas cosas que yo no podía, pero pues yo estoy aquí para que tú hagas de mí lo que tú quieras, y un día que resplandezcamos como el sol y estemos con Él, y un día dice la Escritura que Él ha venido a darnos vida eterna. En 1 de Juan 5, 11 y 12 dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estamos seguros de la salvación, que si tenemos a Cristo, que si dejamos que Él esté con nosotros, tenemos vida eterna y un día estaremos con Él reinando por siempre. Lo triste está en que si no estamos con Él, fíjese bien, si un momento sentimos ausencia de Dios aquí en la tierra, es de lo más triste que el hombre puede pasar. Imagínese toda una eternidad con ausencia de Dios. No sé cómo sea el infierno, pero creo que es el lugar más triste, más desolado, en donde el hombre puede pasar no un día, sino toda la eternidad. ¿Qué decisión nosotros estamos tomando? ¿Qué estamos haciendo? Y que a veces nos olvidamos que vamos un día a estar delante del Señor y que un día Él va a venir y que va a haber un juicio final. Vamos a dar gracias en esta noche. Creo que es una oportunidad para decirle: Señor, yo me tomo de lo que dice tu palabra.